Buenas noches, es un gusto saludarlos en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. Hoy hablaremos acerca del interrogante que investigan los expertos ante las drásticas consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. ¿El país retrocedería 20 años en la reducción de pobreza? Escuchen este dato que revela la Universidad de los Andes. Advierte que 7,3 millones de personas llegarían a esa condición. CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pronostica tasa del 32,5% para el 2020 y ya vamos a profundizar en este tema para entender mejor esa cifra. Lo que ocurre es que mientras la pandemia genera grandes presiones al crecimiento económico y a la tasa de desocupación, que según analistas podría superar el 20% este año, las estimaciones sobre el aumento de la pobreza en Colombia preocupan al mismo tiempo. Es por esta razón que está con nosotros primero nuestra compañera Sol Suárez, ella es periodista de economía. Sol, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, pues para usted y para todos nuestros televidentes. Y también nos acompaña el doctor Carlos Andrés Álvarez Gallo, él es PhD en economía, investigador y profesor de la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Andrés, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Doctor Andrés, usted es uno de los autores de esta investigación. Cuéntenos, ¿en qué se basa el estudio para advertir que sería un retroceso de casi 2 décadas? Bueno, el estudio lo que trata es de pensar en quiénes son las personas que son más vulnerables a perder sus fuentes de ingreso en este momento, debido no solo a los efectos del confinamiento, que ya son efectos directos, que eso afectaría fundamentalmente a las personas informales que pierden sus fuentes de ingreso inmediatamente por no tener un contrato laboral, no les van a seguir pagando los ingresos, y si no tienen una fuente de ingresos, si su actividad económica está suspendida, pues perderán sus ingresos. Y por otro lado, tratamos de pensar en cuáles podrían ser un poco lo que llamaríamos los eslabones más débiles del mercado laboral formal, es decir, las personas que estando en el mercado laboral formal, teniendo una forma de contratación con prestaciones sociales, etcétera, no tienen más vulnerabilidad, y eso depende fundamentalmente de las empresas donde están, el tamaño de las empresas, muy importante los sectores, que son los sectores a los que les ha pegado más directamente ahí sí el confinamiento, pero que también son vulnerables a, digamos, una reducción en la demanda de consumo, y también características de esas personas, características de esos empleados formales, fundamentalmente bajos grados de calificación, poca educación, y también que sus contratos laborales no sean contratos de tiempo indefinido o que sean contratos a corto que se puedan vencer prontamente. Eso pues es fundamentalmente como las variables que teníamos en cuenta. Ha tocado usted 3 variables bien importantes y claves con el día a día, digámoslo así, el desarrollo de nuestra economía. Quiero entonces preguntarle a Sol Suárez, desde su perspectiva, desde su experiencia cubriendo a diario estos temas, su análisis. ¿Usted cómo ve que esto se traduciría en la práctica, Sol? Bueno, Daniela, también un gusto saludar pues al profesor Carlos. La verdad es que yo veo esto un poco preocupante. ¿Por qué? Porque, como usted lo decía, llevamos año a año pues haciendo un seguimiento de qué es la pobreza en Colombia, y cuando uno se acerca a las estadísticas del DANE o de Planeación Nacional, que son, digamos, las entidades encargadas de analizar estos panoramas, nos damos cuenta que la pobreza multidimensional en Colombia, eso significa personas que no tienen acceso pues a sus necesidades básicas, como por ejemplo educación, salud, trabajo o servicios públicos, una niñez digna. Esa pobreza multidimensional, según las cifras de estas 2 entidades que yo les decía, pues viene aumentando. Solo en el 2016 al 2019 aumentó 1.8%, se registró el año pasado ya a los niveles de casi el 18% de la población, y pues esto es preocupante porque veníamos en un crecimiento económico al parecer esperado. Cuando uno también registra pues las cifras del Ministerio de Hacienda, veíamos que, por ejemplo, el año 2019 crecimos en un 3.3% y que se esperaba que en el 2020 creciéramos en un 4%. Y esto, por supuesto, cuando se habla de crecimiento económico, significa, como lo decía pues también el profesor Carlos, que hay aumento en el empleo, en la capacidad adquisitiva de los colombianos, y pues esto significa entonces que podríamos salir de la pobreza, porque significa mayor educación, mayor acceso
acceso a servicios públicos. También veíamos cifras el año pasado de que efectivamente el agua potable en Colombia pues ya tiene casi un cubrimiento del 98% en todo el país. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, pues que nadie estaba preparado, cuando Colombia, además un país que es una economía emergente, que se puede demorar los ciclos muchísimo más tiempo que una economía como Alemania, como Estados Unidos, como Suiza, nosotros nos tomaríamos muchísimo más tiempo en poder recuperarnos. Y creo que por eso va la línea del informe del profesor Carlos y de la Universidad de los Andes, en donde podríamos efectivamente bajar hasta un 20%, porque para recuperarnos los ciclos que tiene Colombia es demasiado lento, y pues para poder caer es demasiado rápido, porque tenemos una población que está en la clase media y es muy vulnerable, y esa clase media puede inmediatamente, con un choque como el que tenemos hoy del coronavirus, por supuesto impacto económico, eso puede inmediatamente hacer que esa gente, esas personas que están en esa línea empiecen a caer y a tener pues sus necesidades básicas insatisfechas. Y lo que hace aún más preocupante pues a este panorama o a esa desilusión, digámoslo así, con base en lo que usted nos está contando, Sol, es otro punto que toca este estudio, doctor Andrés, cuando hablan de la crisis que tendría, o el efecto mejor, que tendría especialmente en las clases medias vulnerables. Quisiera que nos detuviéramos un poco ahí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con ese sector de la población? Sí, hay una cosa que es importante en entender de la estructura de los ingresos en Colombia, de la repartición de los ingresos en Colombia, y es que a pesar de que a lo largo del siglo XXI hemos tenido una mejora importante, digamos de los inicios del siglo XXI, de los primeros 5 años del siglo XXI, 2005 para acá, hemos tenido mejoras importantes en reducción de pobreza, lo que llamamos pobreza monetaria, también en pobreza más estructural como la pobreza multidimensional que Sol mencionó. Lo que ha pasado es que esa reducción de pobreza es básicamente que hemos logrado que haya pasado gente de la línea de pobreza, es decir, que no tienen ingresos demasiado bajos como para que los consideremos pobres, pero que no alcanzan un ingreso en su hogar, por persona del hogar, que sea suficientemente grande como para que los consideremos una verdadera clase media consolidada. Entonces, lo que ha pasado en esa reducción de pobreza es que se ha llenado, digamos, ese intervalo, ese espacio entre lo que llamaríamos la gente más pobre o pobres, según las diferentes formas de medición, y una verdadera clase media ya consolidada que pueda tener unas futuras generaciones también que salgan adelante, que sean clase media, y lo que se llama, eso se considera clases vulnerables. Ese grupo de vulnerables es realmente a donde se ha ido la mayor parte de la pobreza que hemos logrado reducir. Ese punto es muy importante en este estudio. ¿Por qué? Porque lo que es esencial de entender es que el golpe que se está dando en este momento a la economía y a los ingresos de las personas y al mercado laboral afecta fundamentalmente a esas personas o las fuentes de ingreso de esas personas que consideramos vulnerables. Vulnerables es precisamente que están al límite o muy cercano a caer en la pobreza, o que salieron recientemente de la pobreza y apenas están consolidándose cercano a la clase media. En el estudio, sí. Quisiera una claridad, de pronto para entender un poco más práctico. Una familia que esté en esa vulnerabilidad es, por ejemplo, aquella que recibe ingresos, ¿de cuánto estamos hablando? Y la que lo supera estaría de pronto en otro rango. Y de paso le aprovecho y le pregunto, entonces, con esta situación, ¿hay riesgo de que esas familias en clase media, digámoslo así, retrocederían a la vulnerabilidad? ¿Es lo que entiendo o estoy equivocada? Está en lo correcto. El punto es lo siguiente, más o menos la medición de pobreza, distinta a la multidimensional de la que habló Sol, que es muy importante y que lo que mide es como dimensiones de acceso a ciertas condiciones de vida. La medición de pobreza que nosotros utilizamos es lo que se llama con líneas de pobreza, es decir, lo que miramos es si las personas de la familia, en promedio, cada miembro de la familia, recibe, para considerarse pobre, en nuestros cálculos, recibe más o menos alrededor de 270.000 pesos mensuales. Tienen un ingreso por individuo de la familia de 270.000 pesos mensuales. Si están por debajo de ese valor, se considera un hogar pobre. Es decir, si en promedio los miembros de ese hogar reciben menos de 270.000 pesos mensuales, sería un hogar pobre.
entre 270.000 o 267.000 para ser más precisos y 401.000 pesos, es decir, más o menos esa cifra, 267.000 más un 50%, es decir, un hogar cuyos individuos reciben en promedio menos de 400.000 pesos mensuales, es considerado vulnerable. Ese es el grupo de vulnerables, entre 267.000 y 401.000 por cada miembro de la familia en promedio. Es decir, los niños obviamente no generan ingresos, pero digamos, si es un hogar de 4 personas que recibe más o menos 1.600.000 pesos, está en la línea vulnerable. Bien. Entonces de pronto se quería terminar la idea sobre lo que estábamos hablando, doctor, y aprovecho para de paso preguntarle a Sol por el impacto de los programas sociales. Doctor, continúe. Sí, perfecto. Entonces, esa clase social vulnerable tiene una gran dificultad, y es que sus ingresos generalmente, y esa es como la característica más preocupante de la estructura del mercado laboral colombiano, sus ingresos son muy fuertemente dependientes o bien de la informalidad, son ingresos informales, que son ingresos por lo tanto no solo que no declaran, etcétera, sino que además de todo son ingresos inciertos, son ingresos también asociados a producciones de baja productividad. Y lo mismo pasa con los formales. Los formales son generalmente lo que nosotros tratamos de mirar, y eso es como el centro como más llamativo de esto que estamos observando, es que dentro de esa clase vulnerable lo que más hay son personas, o el grupo que nosotros vemos que puede perder sus ingresos, son personas con educación muy baja. Entonces, por ejemplo, lo que tratamos de hacer agnósticamente fue decir, pensemos en que personas que tienen solo hasta educación básica secundaria y que están en el mercado laboral, son las personas, digamos, la cabeza de ese hogar. Vamos a buscar esos hogares donde son dependientes de ingresos de personas así. Son formales, pero son personas que no tienen un alto grado de educación. Además tienen contratos laborales que no son a duración indeterminada, y además de todo están en empresas de 100 o menos empleados. Miren que ni siquiera cogimos únicamente las micro y pequeñas empresas, incluimos también lo que podrían ser medianas empresas entre 50 y 100 empleados. Sí, que son ya medianas empresas. Que son ya el inicio de las medianas. Ahora ha habido unos cambios en la definición de eso, pero digamos que entre 100 y menos. Sí. Y ese grupo de personas del sector formal son las que mayoritariamente conforman esa clase vulnerable. Entonces lo que pasa es que cuando se le pega un choque a la economía, esos sectores y esas empresas pequeñas, y además de todo concentrados solamente en los sectores a los que los está afectando esto, es decir, por ejemplo, la agricultura la sacamos, que podría ser una fuente de aumento de la pobreza terrible si la agricultura se suspendiera, porque en el sector rural hay mucha incidencia de pobreza, pero estamos hablando de todo este sector, este mundo urbano, de pequeñas empresas, medianas empresas, de estos sectores que están paralizados y que se pueden llegar a paralizar también por la dificultad de que la gente pueda comprarles, fundamentalmente el comercio, que es una gran fuente de empleo. Esas personas perderían sus ingresos, e inmediatamente al perder sus ingresos no tienen ninguna otra red de protección. Eso es como la clave del mensaje. No hay una red de protección que les permita poder quedarse en una clase media. Profesor Andrés, pues sí, ya con este panorama y este contexto que nos acaba de dar, entonces quisiera que Sol nos contara también de pronto desde el gobierno qué se dice o cuál es el plan, ese impacto que tendrían los programas sociales para mitigar los efectos de esta increíble cifra. Sí, Daniela, pues las decisiones que se toman en el gobierno, pues para, como usted lo dice, impactar de alguna manera positiva en esta coyuntura de choque económico, es más o menos, por ejemplo, programas como Ingreso Solidario. Ingreso Solidario es determinar a las personas que en estos momentos pues no tenemos como registradas en ninguna base de datos del gobierno nacional. Son cerca de 3 millones de colombianos los que podrían estar así pues en la vulnerabilidad total. Ellos están recibiendo en esta coyuntura 2 ingresos digamos, paulatinos. El primero fue de 160.000 pesos, el segundo fue de 160.000 pesos, entonces en esta coyuntura van 320.000, y sin embargo ya el gobierno nacional pues está estudiando un tercer giro, pero asegura que se está dando cuenta que el choque es tan impresionante que estas personas pues no pueden estar sosteniéndose con 160.000 pesos, entonces está buscando el gobierno hacer más deuda para generar gastos y cubrir, por ejemplo, este tipo de programas como Ingreso Solidario para poder aumentar ese cupo, ese
valor de 160.000 pesos. También lo hace, por ejemplo, con la devolución del IVA. El profesor efectivamente explicaba pues que esas empresas o esa clase media que puede estar pues muy afectada con la parálisis de sus ingresos y puede pues caer en la línea de la pobreza monetaria, pues esos alivios también se da, por ejemplo, con la devolución del IVA al 20% de la población más vulnerable. Todo lo que compran pues se les devuelve, ya antes era pues en una prolongación de 2 meses, ahora lo están haciendo de mes a mes. Y bueno, y hay otras medidas como por ejemplo temas de créditos que también está dentro de ese tipo de población, sin embargo pues no está bien recibido a nivel de Colombia porque pues eso genera para las personas pues mucho más choques como deuda, reducción de su capital, reducción de su ingreso pues de lo que tiene o puede conseguir en el diario vivir precisamente porque estaría supeditado a un crédito. Hay muchas ideas de las cuales la gente por eso no aplica a temas como los créditos bancarios, pero digamos que en general las ayudas que se están implementando para la población más vulnerable es algunos subsidios, y cuando ya se sube un poco más la línea a estas empresas que el profesor mencionaba que pueden estar en vulnerabilidad de pobreza monetaria, pues ya son otros tipos como de subsidio a la nómina, como créditos empresariales, como aplazamiento de los impuestos, y bueno, todos digamos que se están acomodando a estas medidas del gobierno. Pues ya veremos entonces también el impacto que tendrían estas medidas y estos alivios que sin duda alguna por esta época son más necesitados para esta población. Sol Suárez, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, profesor Andrés, quisiera continuar con usted la conversación, que primero que todo nos recuerde cuántas personas son las que harían parte de este retroceso, de esta cifra, de cuántas personas estamos hablando, y con base también en lo que acaba de contarnos Sol, ¿qué futuro le ve usted a la situación? Entonces, ¿es la cifra histórica de la que estamos hablando, el daño que significa esto para el país? Sí, yo creo que hay dos cosas muy importantes que decir. Yo quiero, antes de hablar de los números, que son igual escenarios que tenemos que tener en cuenta que son escenarios en los que decimos no, si no se hace nada, esto es muy importante aclararlo, si no se hace nada, esto puede ser lo que puede pasar. Tengo que decir dos cosas al respecto más adelante, pero voy a conectarlo con lo que dijo Sol, que me parece importante. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento importante a lo que está haciendo el gobierno en dos sentidos. Probablemente es insuficiente, es indudable, nosotros no tenemos un Estado muy grande, nosotros tenemos una estructura tributaria muy escasa, los ingresos del gobierno son muy escasos. Fuera de eso, nuestra estructura tributaria no es una buena estructura de redistribución, y eso lo podríamos ampliar si a ustedes les interesa, pero lo que es importante es que el gobierno hizo una cosa que es una transformación fundamental. Ese programa de ingreso solidario se trató de ocupar de llegarle primero a personas que no estaban en las demás formas de subsidio, yéndolos a buscar, y estamos hablando de gente en condiciones de extrema pobreza, desbancarizados, desconectados, de una gran marginalidad, pero también se ocupó de esta clase vulnerable de la que hemos hablado. Es decir, intentó buscar esas personas, y esos son difíciles de encontrar por varias razones. Las formas con las que focalizamos nuestros recursos en Colombia, nuestros subsidios, es fundamentalmente a través de lo que llamamos el SISBEN, que es un sistema de información. El SISBEN básicamente logra identificar personas muy pobres, pero no logra identificar esa clase vulnerable. El esfuerzo grande que ha hecho Planeación Nacional, el gobierno nacional en general, en identificar esa clase vulnerable y poderles llevar ingresos con ingreso solidario es muy importante. Vuelvo y repito, es insuficiente, pero es algo que está mitigando de alguna manera. Ahora, sobre la cosa más estructural y de largo plazo, y voy a tratar de ser corto. Aquí lo que estamos viendo es una cosa que yo creo que es el mensaje fundamental de lo que en nuestro observatorio de coyuntura económica y social de la Universidad de los Andes hemos encontrado, y es que esta vulnerabilidad de corto plazo en la que nos pone el confinamiento y la pandemia, lo que revela es la gran fragilidad que tiene en las ganancias en reducción de pobreza que tiene el país. Es decir, tenemos que hacer mucho más esfuerzo estructural en el largo plazo, y yo creo que eso no pasa sino por mínimo hacer una reforma tributaria que permita que el gobierno tenga muchos más ingresos, diseñar programas de protección a las personas cesantes de ingresos a través de
puede ser seguros de ingresos, seguros garantizados, ingresos garantizados. Hay muchos esquemas posibles. Este sistema de ingreso solidario creo que nos da una pista de por dónde se puede hacer eso. Lo de la devolución del IVA es algo que mitiga el efecto del IVA que se extendió a básicamente una parte grande de la canasta familiar, pero eso no es nuevo, eso no es algo que mejore esto, no es una respuesta a esta situación, pero sobre todo en el largo plazo Colombia tiene que entrar en una discusión profunda que yo creo que la pandemia y las crisis que estamos viviendo nos debería llevar, que es una discusión profunda sobre lo que es el proceso de redistribución de la riqueza y del ingreso en Colombia. ¿Cómo hacer para crear primero un Estado que tenga más ingresos y una mayor redistribución? Sin eso no vamos a lograr nada. Solo un dato muy importante. Cuando se observa lo que le pasa al Gini, a la desigualdad, antes de que se haya hecho redistribución, es decir, básicamente la gente recibe ingresos y hace sus gastos y se calcula un Gini, se mira la desigualdad que sale de esa información. Después se mira cuando se les registra los subsidios que reciben y los impuestos que pagan. En la mayor parte de los países eso genera una reducción en la desigualdad. En Colombia básicamente no pasa nada. Con los subsidios y los impuestos no reducen absolutamente en nada o en muy poco en la desigualdad. Colombia sigue siendo el segundo país más desigual de la región de Sudamérica después de Brasil. Es decir, la desigualdad es uno de los elementos claves, profesor, y eso está asociado a la estructura tributaria. Profesor, en América Latina, este escenario que usted hoy nos está describiendo, ¿en qué lugar nos pone? ¿Qué consecuencia nos traería? Bueno, en términos de pobreza va a ser muy difícil y yo creo que lo que nosotros hablamos de un retroceso de 2 décadas es básicamente que lo que nos dice es que nos recuerda que nos volveríamos a acercar a esos niveles de casi 50% de incidencia de pobreza, pero sobre todo de niveles de desigualdad de los que con gran dificultad hemos salido, que son niveles de desigualdad cercanos que nos ponían como entre los 2-3 países más desiguales del mundo. Hemos un poquito logrado salir, pero seguimos siendo de los más desiguales. En términos de pobreza, muy probablemente vamos a caer a niveles niveles muy por debajo de los países comparables. Eso sería lo que podríamos decir. Digamos, países como Chile, como de Chile estamos lejos, pero como Perú, etcétera. Pero más allá de eso, más allá del efecto comparativo, lo que es importante es la pérdida con respecto a nosotros mismos, lo que hemos logrado con dificultad y lo que retrocedemos. Eso digamos, es lo más llamativo de esta situación. Profesor Andrés, no me respondió la pregunta que le había hecho hace un instante. ¿Cuántas personas serían las que sufrirían las consecuencias de ese retroceso? Y brevemente, ¿estamos hablando entonces de una cifra histórica en nuestro país? Sí, perdón que no, y tiene toda la razón. Lo que nosotros calculamos es que en este momento los niveles de pobreza en Colombia son más o menos 28%, digamos de 50 millones que somos como 15 millones, digamos 15 millones de pobres es más o menos lo que se calcula que hay en este momento. Lo que nosotros calculamos es que podría aumentar más o menos en 7,5 millones más. Estaríamos hablando de 23 millones y por eso digo, nos acercaríamos casi a la mitad de la población en incidencia de pobreza. Es histórico en el sentido de que es un retroceso histórico, el golpe histórico de perder, digamos, de ganar pobreza en ese volumen en tan corto tiempo es obviamente histórico. Sin embargo, nosotros hemos tenido niveles históricos de pobreza mucho más altos. Colombia entró, y la crisis de finales del siglo XX, entró al siglo XXI con niveles de pobreza de 50% prácticamente. Entonces, no estaríamos en el peor de nuestra historia, pero estamos hablando de una pérdida en retroceso tan increíble que sí sería un fenómeno histórico completamente. Pues es el doctor Andrés Álvarez Gallo, investigador y profesor de la Universidad de los Andes y uno de los autores de esta investigación, de este informe que hoy nos pone a pensar sobre la pobreza y la desigualdad como consecuencia del COVID-19 en nuestro país, que nos podría dejar un retroceso de 20 años. Ha sido usted muy amable. Gracias por aceptar esta invitación de Sala de Prensa. Muchas gracias. Hacemos una pausa, pero al regreso estará con nosotros el radar de Ricardo Espina. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Gracias por conectarse con nosotros. Y ahora Ricardo Espina nos tiene más información con el radar.
Muy buenas noches. Hoy entra en el radar la capacidad que tenemos como sociedad para tolerar y para ayudar a las personas que más nos necesitan en tiempos de coronavirus. Nos ponen a prueba todavía y todos los días las personas que salen a la calle porque no tienen con qué comer y que lamentablemente tienen que salir eventualmente a violar la cuarentena o el aislamiento obligatorio preventivo. Y todos tenemos que ser solidarios con ellos. El caso más reciente es el de don Néstor Novoa, a quien, como estamos viendo en las imágenes, lo atacaron 2 policías en el centro de Bogotá, lo golpearon, lo agredieron, lo insultaron, porque estaba violando el aislamiento obligatorio preventivo. Don Néstor es un hombre de 71 años de edad que vive en pleno corazón de la ciudad y tuvo que salir a vender algunos productos porque ya no tiene cómo sostenerse. Contó hoy en Mañanas Blue que sus hermanos le ayudan cuando pueden con algunos pesos, pero que en ese momento no tienen la posibilidad en tiempos de coronavirus porque la situación está difícil para muchas personas. Luego de hacerse viral este video, luego de conocerse esta brutal agresión de estos 2 agentes, hubo reacciones en todo el mundo, se hizo viral el video, el presidente Iván Duque rechazó los hechos, igualmente el ministro de la Defensa lamentó lo ocurrido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió explicaciones y el general Óscar Gómez Heredia, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, muy tarde anoche se reunió con don Néstor Novoa, le ofreció disculpas, escuchó su historia y aquí hay un elemento muy importante que también nos enseña don Néstor Novoa. Le pidió al director de la Policía de Bogotá que no sancionara a los 2 agentes de policía que lo atacaron, pidiendo para ellos de alguna forma que tuvieran indulgencia desde la policía para evitar que también fuesen sancionados. Dijo hoy en Blue Radio que él lo hacía pensando en las familias de esos agentes porque también necesitan subsistir. Al final, lo que hay como telón de fondo es la inmensa cantidad de personas que hoy no tienen un plato de comida, que son muchas en Colombia, en tiempos de coronavirus. Por la pandemia no han podido reactivar sus actividades económicas y a ellas, entre todos, tenemos que ayudarlas. No solamente es el Estado, no solamente es la Presidencia de la República o las alcaldías. Todos hoy tenemos un deber para quienes no tienen con qué comer y quienes afrontan mayores dificultades en esta pandemia. Sí, señor, gracias, Ricardo. Definitivamente es un caso que no solo llamó la atención, sino que además nos puso a pensar y a reflexionar. Así llegamos al final de Sala de Prensa, pero ya viene Signo Pesos. Buenas noches.